Bien, esperen que tengo que ponerme solo yo, con toda mi belleza, así no se tapan las cosas. Entonces estábamos en el teorema central del límite, estamos grabando la clase 13, y estos son el temario. Es decir, nos vamos a preparar para formularlo, para entenderlo, y lo que yo les contaba es que este teorema lo que nos da es una velocidad de aproximación de los promedios a la esperanza, ¿sí? Es decir, la ley fuerte lo que dice es que los promedios, si acá está la esperanza, se aproximan a la esperanza, ¿sí? Y cuanto n es más grande, se aproximan más. Pero en la práctica, si nosotros tenemos 30 datos, y suponga que cada dato es un dato anual, entonces nosotros tenemos que saber cuán cerca estamos. Y el teorema central del límite nos dice exactamente eso, ¿sí? Cuán cerca estamos de la esperanza cuando calculamos el promedio. Y vamos a ver una aplicación. Bien, entonces, recordamos que la esperanza se definía mediante dos fórmulas. En el caso discreto se multiplicaban los valores por las probabilidades. En el caso continuo se multiplicaba la X por la densidad y se integraba. Y la varianza es una especie de promedio de esta cantidad, es decir, de el X menos E de X al cuadrado, que es la distancia del E de X de los valores al E de X, ¿sí? El cuadrado se toma para que al calcular el promedio no se compensen los signos, ¿sí? Porque el cuadrado se come los signos. Bien. Y nosotros habíamos discutido en la clase pasada, ustedes habían propuesto en vez de tomar el cuadrado, tomar el valor absoluto. Yo les dije que eso también se hace en estadística, pero da origen a otra medida de dispersión, ¿sí? Entonces estas son las dos medidas centrales y son las dos medidas que participan en el teorema central del límite. El objeto teórico que modela la situación, lo vamos a repetir, es la sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces este objeto matemático, que es un objeto abstracto, un objeto infinito, modela aquella situación en la cual nosotros somos capaces de repetir un experimento en las mismas condiciones cada vez una gran cantidad de veces. Entonces, como no sabemos cuántas veces somos capaces de repetirlo, ponemos infinito, ¿sí? Pero en la práctica nunca es infinito y en realidad el tema al que nos enfrentamos es cuando estamos suficientemente cerca del infinito para que los resultados sean verdaderos. Entonces, las variables, recordemos, son independientes cuando las probabilidades se multiplican, ¿sí? La probabilidad de que una variable tome un determinado rango de valores, la segunda variable un determinado rango de valores, la tercera un determinado rango de valores, es el producto de las probabilidades de esos sucesos. Y si son independientes todas, entonces no solo dos o tres, son cualquier grupo que ustedes tomen de esas variables, son independientes, ¿sí? Y cumplen esta regla, ¿no? Entonces, eso corresponde a la idea de que entre la realización de un experimento y otro no hay relación, ¿sí? Que el resultado de un experimento no afecta al resultado de otro. El ejemplo clásico que a mí me gusta repetir porque me parece que es un buen ejemplo es tirar un dado sucesivas veces, ¿sí? Ustedes tiran un dado, sale un número. Es difícil creer que el número que salió afecte la salida del número siguiente, ¿tá? Las condiciones son las mismas porque ustedes tiran el mismo dado, pero el resultado del experimento es otro porque está el azar allí. Con la tirada de una ruleta es más complicado, porque si la ruleta está inclinada, bueno, en fin, pero con la tirada de la ruleta también se considera un modelo, se puede considerar un modelo de estos. Y entonces, eso es la independencia y la idéntica distribución, ya lo dije, es que todos los experimentos se han realizado bajo las mismas condiciones. Entonces, repito, no van a dar el mismo resultado, pero cada resultado va a tener la misma probabilidad, a pesar de que sea distinto, ¿tá? Entonces, eso se resume como que la probabilidad de que el experimento késimo tome un determinado valor, sea menor o igual que A, es la misma que el de del primer experimento. Y eso para todos los Ks. Y eso es la distribución, eso me preguntaban temprano en la clase, en la primera parte de la clase, eso es la distribución en A, ¿sí? Es la integral de menos infinito hasta A de la densidad.
¿Está bien? Y eso tiene que pasar. Entonces, este objeto central es las sucesiones BA y ID, como decíamos. BA y ID son el objeto matemático que modela la situación experimental que nos interesa. Entonces, por ejemplo, consideramos tirar un dado, mire qué linda figurita, una gran cantidad de veces. ¿Sí? Y anotamos los resultados. Eso es una sucesión de variables aleatorias y pero hay resultados, hay situaciones más interesantes, ¿sí? Y situaciones incluso que experimentos que se están desarrollando hoy. Por ejemplo, si ustedes vacunan una persona, o si se vacuna una persona, y ustedes miden para esa persona vacunada una cantidad de interés, entonces cuando ustedes hacen vacunación masiva, como está pasando ahora, ustedes tienen una sucesión de variables aleatorias y supongo que se vacunaron, no vamos a discutir acá sobre la importancia de las vacunas, a pesar de que pueden hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. Pero bueno, en Uruguay se están vacunando, nos estamos vacunando millones de personas, y por ejemplo, una cantidad importante es medir la respuesta del organismo en anticuerpos al año de aplicar la vacuna. ¿Tá? Uno de los problemas que aparece en el COVID ahora, y por suerte está muy, muy bajo, es el tiempo de efectividad de las vacunas, ¿sí? Bien, por ejemplo, se discute que en Israel, que fue el primer país en lograr la inmunidad de rebaño, pasó que ahora los casos subieron en parte porque la vacunación empezó a perder efecto. Se especula, en realidad no se sabe. Bueno, yo quiero que me den ejemplos que se les ocurran me piden la clase 12. Me fijo. ¿El video o el PDF? Puede ser, me fijo. Me fijo. Ahora cuando termine la clase subo esta y la 12. ¿Sí? Bien, pero... Florencia, no te sé responder con precisión eso, Florencia, disculpa, en este momento. Pero apenas termine la clase, lo preciso. Pero creo que no está en el... ¿No está en el EVA? Le pregunto a alguien que lo vio. ¿Hasta qué temas van para el parcial? O hasta qué práctico, mejor dicho. Hasta el 6. Inclusive, ¿no? Está, perfecto. Entonces, gracias que le contestamos a Florencia. Pero bueno, yo quiero que me den ejemplos de variables aleatorias ID que se les ocurran o que encuentren ustedes en la práctica de ustedes o lo que sea. Donde podrían aplicar esta teoría. En el chat, en el audio. ¿Tirar una moneda? Tiran una moneda. Sí. Es decir, tiran una moneda. Está bien, pero ese es un ejemplo más de profesor. Está perfecto. No quiero desanimar. Tirar una moneda, anotamos 0 cuando es cara, 1 cuando es número, tenemos una sucesión de variables aleatorias. Pero a lo que quiero es apelar a la experiencia científica de ustedes, quiero decir, las cosas que hayan estudiado. No sé, reacciones químicas o procesos biológicos, procesos atmosféricos, bueno, las cosas que estudian ustedes, procesos Se me ocurre celulares. la temperatura de un día, por ejemplo, de septiembre, podría ser. A lo largo de los años, ¿no? Ahí va. Claro, ¿qué pasa con las variables climatológicas? Las variables climatológicas a lo largo del año tienen distinta distribución, porque hay efectos estacionales. Ustedes no van a encontrar la misma probabilidad para temperaturas altas que bajas en invierno y en verano. Eso lo sabemos todos. Entonces, lo que sí se puede considerar variables independientes es medir la temperatura o una variable, una descripción climatológica, como me dice Jaime,
el mismo día del año a lo largo de los años. ¿Qué problema hay ahí? Es decir, si ustedes supongan, hoy que 20, ¿cuánto de septiembre es? ¿28? 28. Está. Supongan que ustedes miden a las 8 de la mañana, la temperatura en un lugar, en un punto geográfico, con coordenadas, ¿sí? En el mar, en la tierra, en fin. Entonces, lo miden todos los años, ¿sí? El 28 de septiembre a las 8 de la mañana y anotan. Es un experimento un poco lento porque les lleva un año conseguir un dato más. Entonces se dan cuenta qué importante es. ¿Saben cuántos años para atrás está calculada la temperatura del planeta? ¿Saben? Miles de años. No, no. 40, ¿no es? Estimado. Bueno, perdón. Al que dijo miles de años, yo dije no, no, pero puede haber estimaciones científicas. Yo trabajé en un, sí, Sofi, yo trabajé en un proyecto del Niño, me invitó un oceanólogo a hacer la parte estadística, sobre todo lo que queríamos ver es si el efecto del Niño se veía en el Océano Atlántico, porque está la corriente que da vuelta alrededor del polo, está la corriente de Humboldt que sube por el lado de Perú y está la corriente de Malvinas que sube por el lado del Océano Atlántico. Entonces lo que quería este científico era demostrar que el Niño se podía leer no solo en la corriente de Humboldt, conocen el fenómeno atmosférico del Niño, ¿no? Sí, atmosférico Sí. y también de las corrientes oceánicas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, es un fenómeno base de temperatura de corrientes que produce consecuencias atmosféricas, digamos, produce lluvia en la niña y sequía en el niño en diversas partes del mundo, en fin. Pero él quería detectarlo. Entonces ahí entré en contacto con datos y son 150 años más o menos los trabajos que en ese momento, ya deben de ser unos 20, 15 años que hice eso, tenían temperaturas en toda la superficie del mar, uno indicaba un punto, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Si uno mide una temperatura en un día y al año siguiente, se podría considerar que son independientes. ¿Está? Sí, eso es lo que me dice Jaime, el Niño, oscilación del sur, Enos o Enso. ¿Sí? Y ahora hay el niño suave, el niño fuerte, en fin, hay toda una cantidad de sutilezas. El profesor que Capaz que es sabe más. eso, sí, No, no, te iba a preguntar si capaz que es más como, no sé cómo decirlo, si más significativo si tomás capaz que el promedio de las temperaturas de septiembre o algo así. bueno, está bien, está bien. Podrías tomar el promedio de las temperaturas de septiembre y ese sería tu dato. Está bien. Ahora, ¿qué fenómeno climático podría estar afectando la distribución de que no sea la misma distribución esos datos anuales? Es decir, promedio septiembre de 2021 es un dato, el anterior es promedio septiembre de 2020, el anterior promedio septiembre de 2019, todas en el mismo punto, ¿sí? ¿Qué fenómeno? Quiero saber si se les ocurre, porque nosotros decimos que tiene la misma distribución. La pregunta es si en 150 años, Y ahí está operando el cambio climático claro, como loco, claro, en que 150 incrementa años, la variabilidad climática. claro. En realidad lo del cambio climático está, a ver, yo no quiero hablar de cosas que no sé, entonces tomen paréntesis a pesar de que está grabando. Está demostrado parcialmente, las consecuencias no son totalmente entendidas. Yo incluso cuando hablé con Marcelo Barreiro, con este profesor, yo como Juancito que lee el diario y va con el escándalo, y él me dice, no, mira que no están así, hay que mirarlo bien. Pero bueno, en todo caso, si descartáramos el calentamiento global, la medida de temperatura ¿cómo es? En septiembre, el promedio de las temperaturas en cada año de septiembre podrían ser una especie de experimento como el que nos interesa. Más experimentos. Moscas. ¿Alguien estudia moscas? ¿No? ¿Nadie está con las drosófilas? Sí, estamos Ahí en está. genética. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué estudian de la por qué la drosofila se toma como objeto de estudio biológico?
que es fácil de reproducir Pues se y reproduce muy rápido, ¿no? sí, Y cuando se da mucha reproduce, descendencia. precisamente hay cruza genética. Y la cruza genética es aleatoria, ¿o no? Sí, Está. o sea, la combinación de los genes. La combinación del gen de un sexo con el otro. Entonces ahí podrían, por ejemplo, si ustedes cruzan muchas drosofilas, suponga que los padres, digamos, es sexuada la reproducción de drosofila, ¿no? Disculpen mi pregunta. Sí, Si yo digo un disparate, ustedes me avisan. Entonces podrían medir o fijarse qué característica tienen los hijos en una gran cantidad de experimentos. Entonces eso podrían ser también variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Bien, entonces yo quiero convencerlos de que esto es importante. Entonces por eso quiero traer no solo el dado y la moneda, que les van a servir para salvar el parcial, sino traer ejemplos de la experiencia de ustedes, y la idea es que esto les sirva para más que para salvar el parcial, que el parcial tiene que salvarlo, eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué nos va a interesar o en qué vamos a estar pensando? Primero, vamos a introducir estos dos números. Como todos los experimentos tienen la misma distribución, los cálculos teóricos de media y varianza que hagamos, o media le llamo a la esperanza, ¿sí? Esperanza matemática, nos van a dar igual. ¿Sí? ¿Saben que yo estoy escuchando un eco? sí, yo también lo escuché. Sí, yo también. Ahora los muteé a todos, así que el que quiera hablar se desmutea. Porque alguien tenía prendido el... Claro, dejan prendido, van a calentar el café, yo entiendo, no es una crítica, pero está. Bien. Entonces, nos va a interesar, decía que las cantidades muy sigma cuadrados son constantes para todos los experimentos. Quiere decir que si ustedes tiran el dado, el promedio es 2,5. Perdón, 3,5. ¿Está bien? Y la varianza es constante también. Y nos vamos a quedar por un rato con las primeras n. Y vamos a calcular el promedio, el x barra, que es una cantidad estadística importante. Entonces lo que queremos hacer es calcular la esperanza y la varianza del promedio en términos de muy sigma cuadrado, es decir, en términos de la esperanza y la varianza de un experimento. ¿Está? Entonces esto como es el ejemplo de promediar, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algunos resultados teóricos, algunos los vamos a demostrar y otros no, pero bueno, la idea es que se lleven un sabor, un flavor de cómo se trabaja con la esperanza y la varianza de sumas de variables aleatorias. Entonces, el teorema dice que si tenemos variables cualesquiera, por eso le puse la letra Y, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Esto vale siempre. La demostración de esta proposición es relativamente complicada y no la vamos a hacer, pero tenemos que acordarnos, ¿sí?, de que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. ¿Está? Y este segundo es bastante más sutil y dice que si ustedes tienen dos variables independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Quiere decir que se cumple una regla de producto, no solo para las probabilidades, porque la independencia de variables es regla de producto para probabilidades. Cuando digo regla de producto, es producto de A por B, de A inter B, es producto de A por producto de B, ¿sí? Donde A y B son sucesos de las variables, ¿no? Sino que se cumple para la esperanza. Hay un requerimiento técnico que lo digo que nosotros no le vamos a dar importancia. Se supone que todas las esperanzas y las varianzas que aparecen en los cálculos que hacemos son finitas, están bien definidas. Porque hay variables que tienen esperanza infinita. Eso lo mencionamos en algún caso, pero no están dentro de nuestro curso, nosotros no las consideramos, ¿sí? Bien. Entonces, estamos con... y esto lo podemos demostrar. Esto segundo sí lo podemos demostrar. Vamos a hacer unas cuentas, ¿sí? Así que respiren, relájense, vamos a hacer unas cuentas. Entonces, vamos a hacer unas cuentas en el caso finito. Vamos a suponer que x toma los valores x1 hasta xn con probabilidades p1 hasta pn, ¿sí?
Y vamos a suponer que la variable y toma los valores y1, yk con probabilidades q1 hasta qk. ¿Está bien? Entonces, el producto de estas dos, cuando ustedes multiplican, puede parecer que se multiplique cualquiera de estos con cualquiera de estos. ¿Está? Entonces, el producto va a tomar los valores x, y, l, donde i y l son cualquier índice, y la probabilidad que va a tener eso va a ser pi por ql, porque son independientes. ¿Está? Acá hay un detalle técnico que vamos a suponer que estos productos dan siempre distintos, ¿sí? Que son valores distintos. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren calcular la esperanza de x por y, aplican la fórmula. Entonces dicen los valores que toma por las probabilidades de que lo tome. ¿Está? Y ahora lo que hacemos es, esto es una suma en y y en l. ¿Cuántos sumandos tiene esta suma? Disculpe que les pregunte algo difícil, pero quiero saber cuántos sumandos tiene esta suma. L. Más. Ustedes tienen n valores, supongan para fijar ideas que n es 10 y k es 3. N es 10 y k es 3. Supongan para fijar ideas. Entonces, ahí está. Jaime me dice I por L. En realidad serían N por K, la cantidad de valores de X por la cantidad de valores de K. No sé si entiende que se obtiene como un cuadro, un cuadrado, ¿sí? Donde ustedes acá tienen la X, acá tienen la Y en la entrada tienen X1 por Y1, X1 por Y2, X1 por Y3, tienen todo así. ¿Está? La variable producto toma esos valores. ¿Está? Entonces, multiplican los valores por las probabilidades. Entonces acá agarran y asocian. En vez de multiplicar XI por YL, multiplican XI por PI y YL por QL, ¿sí? Y una vez que tienen asociado, dicen, bueno, está, pero esto es como constante para cuando varía L. Entonces este es el producto de esta por esta. Este es el paso más fino, ¿sí? De la demostración. Hay que pensarlo un poquito, ¿sí? Ustedes ahí, porque en general se hace al revés. Es como que ustedes tienen A más B más C por X más Y más Z. Tienen 3, suma de 3 por suma de 3. Entonces, si ustedes desarrollan eso, ¿cuántos sumandos tienen? Si tienen, ahí está, Jaime me dice más 9. A más B más C por X más Y más Z. Es lo que estoy diciendo en el chat. Si ustedes desarrollan eso, tienen 9 sumandos. Entonces lo que estoy haciendo es volviendo para atrás. Yo tengo el producto de sumandos y los asocio como suma por suma. ¿Está? Ese es el paso delicado. Pero una vez que ustedes creen ese paso, acá tienen la esperanza de X y acá tienen la esperanza de Y. Entonces tienen la regla del producto. No sé si quieren hacer preguntas. ¿O quedaron noqueados? Bueno, asumo que el silencio es la ausencia de preguntas. Bien. Entonces, vamos a... Bueno, gracias, Sofi. Vamos a más propiedades. Ahora tenemos que definir un objeto nuevo que relaciona dos variables, ¿sí? Y en realidad nos dice cuánto tienen que ver una con la otra. Esta es una noción en estadística muy importante porque nosotros de momento manejamos solo las variables independientes que no tienen nada que ver una con la otra. Pero muchas veces en la práctica, en las aplicaciones, se precisa modelar situaciones de relación entre variables, de variables que están relacionadas. Entonces, una manera de medir la relación entre las variables es medir la covarianza. Entonces, la covarianza entre dos variables se define como la esperanza del producto de X menos su promedio por Y menos su promedio. Entonces, yo lo que me estoy preguntando es, si yo tengo una variable X, primero yo la centro en E de X, ¿sí? Entonces mido las diferencias que toma la X con respecto a Y de X.
Y con la Y hago lo mismo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si cuando la X es positiva, la Y va a ser positiva. O cuando la X es mayor que su esperanza, la Y va a ser mayor que su esperanza. Eso es importante, porque en ese caso es como que las variables tendrían una asociación positiva. Mientras que si pasara al revés, ustedes tendrían una asociación negativa. Es decir, cuando una crece o cuando una es grande, la otra es pequeña. Por ejemplo, si ustedes miden talla, altura de una persona y peso de una persona, esas variables van a ser independientes, altura y peso de una misma persona. Sí, el experimento de ustedes es tomar personas y medir altura y peso. ¿Les parece que sean independientes? ¿La altura del peso? Y no. Y no. A mayor altura, mayor peso. No es una regla que se cumple siempre, pero es razonable esperar, ¿no? Digo, puede haber una persona más alta que pese menos que una más baja, eso está claro. Pero en principio, a mayor altura, mayor peso. Para lo que peso tengo que medir 4 metros. Bueno, Jaime me está preguntando el peso. Vieron que yo no les pregunté el peso, les pregunté la altura, pero bueno. Entonces, lo que queremos es medir eso. Y esta covarianza de alguna manera mide esa relación, es un número que mide esa relación. ¿Tá? Es interesante que si la variable es la misma, entonces si ustedes acá ponen una X, esto va a ser un cuadrado. Entonces van a tener la varianza. Quiere decir que la covarianza de una variable con sí misma es la varianza. Quiere decir que de alguna manera estamos generalizando la noción de varianza con la covarianza. ¿Tá? Ahora, ¿dónde participa este bichito en la historia? Perdón, antes tenemos que hacer una cuenta. Vamos a hacer una cuenta y desarrollar acá este producto, ¿sí? ¿Cuántos, si yo multiplico estos dos por estos dos, cuántos factores voy a tener? Si yo multiplico 2 por 2, es decir, X menos Y por A menos B. 4, me dice Jaime. Sí, es sencillo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay una esperanza afuera. Entonces, los 4 son estos dos. X por Y por la esperanza de X por la esperanza de Y la esperanza de X por la esperanza de Y. Y el que tiene signo de más es el menos por menos. Los otros dos tienen signo de menos. Entonces, yo ahora, como tengo esta esperanza, es la esperanza de una suma de 4 cosas, yo aplico la esperanza de este, la esperanza de este, la esperanza de este y la esperanza de este. Entonces me queda lo que está acá. La esperanza de X sí, el menos es como un menos 1, entonces sale para afuera como una A, sí, como la esperanza de AX, lo saco para afuera, la esperanza de esto, la esperanza de esto y la esperanza de esto. Ahora, cuidado que acá las esperanzas son números y las variables son variables. Entonces, acá lo que me queda es que esta esperanza de X, que es como un número, una A, sale para afuera. Entonces me queda la esperanza de X por la esperanza de Y. Y acá, la que sale para afuera es la esperanza de Y. Y acá, esto ya es un número. Entonces la esperanza de un número me da el mismo número, ¿sí? Eso no lo vimos en realidad. Deberíamos de verlo, lo digo ahora. Si ustedes tienen una variable aleatoria que toma un único valor, su esperanza es ese valor. No es difícil de hacer, pero bueno, es un detalle que no mencioné en su momento. Entonces, al final lo que me queda son que estos tres son iguales, pero hay dos negativos y uno positivo. ¿Sí? Entonces, al final obtengo que es la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. Y a lo que yo quería llegar es a la situación en la cual X y Y son independientes, porque nosotros acabamos de mostrar que en el caso de independencia esto es igual a esto. Entonces, ¿cuánto me da la covarianza en el caso de independencia? Jaime me dice 0. ¿Tá? Que es lo que está escrito, pero simplemente porque nosotros demostramos la regla del producto para las esperanzas con
la regla del producto para las esperanzas en el caso independiente. ¿No? Entonces, esto está bueno, digamos, porque yo digo que la covarianza es una medida de asociación. Si las variables son independientes, la covarianza es 0, no hay asociación. A ver que tengo una pregunta en el chat. Jaime me pregunta por qué se van los términos centrales. En realidad, si ustedes miran estos tres, el que se va es este, por ejemplo, con este, porque son iguales, pero tienen signo opuesto. En realidad estos tres últimos son iguales, pero hay dos negativos y uno positivo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces se cancela este con este y me queda me queda uno solo, ¿sí? Entonces por eso me da independencia. No sé si hay más Profe, una preguntas. pregunta. Adelante. ¿Por qué si, o sea, es a partir de la última ecuación que digo el último despeje que hiciste, ese que te dio esperanza de x y menos esperanza de x por esperanza de y, que deducís que si son independientes te da 0? Sí, Porque no veo por qué te da 0 si son independientes. porque nosotros habíamos demostrado, está buena la pregunta porque nos ayuda a repasar, nosotros habíamos demostrado esta propiedad. Ah, bien, está, ya entendí. Gracias. Bueno, está sonando el ringtone bueno, bien, está un poquito adelantado, ¿eh? No, un poquito bastante, pero bueno. Entonces, como la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, nosotros llegamos acá a exactamente a esto, entonces nos da la covarianza 0. Y yo decía que esto está bueno porque, perdón, No, yo te quería preguntar. adelante con la pregunta. Sí, 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 sí. Los paréntesis. Yo te quería preguntar si, Tenés eco. si del tercer renglón, pasa que tengo el eco. Sí, dale, pero pregunta. En el tercer renglón vos tenés el del tercer sumando, digamos, como que sacás lo que está dentro del argumento de la esperanza para como ¿Y ahí no precisás la independencia para hacer eso? No, lo que pasa que acá yo creo que lo más difícil de entender de esta cuenta es cuáles son las constantes y cuáles son las variables. Entonces, cuando la E se aplica a una variable, queda un número. Entonces, este E de Es verdad. Y es un número y sale para afuera. Yo lo puse a la derecha porque estaba a la derecha, pero sale para afuera, es como que fuera un A. Y bueno, entonces me queda el E de X. Incluso por eso dejé el paréntesis recto, porque lo que quería mostrar es que este E de X sale para afuera. Está perfecto. Genial, genial. Más preguntas. Sí, Jaime me preguntaba por los paréntesis, sí. Digo, es lo mismo. Ya que estamos, ¿por qué dijiste que inicialmente que ibas a hacer la multiplicación de x menos e de x y y menos e de y? Cuando definí covarianza, Ahí va. la idea de la covarianza es ver cómo se relacionan las variables. Entonces, piensen en el ejemplo que hicimos de la altura y el peso de una persona. ¿Está? Entonces, es de esperar, suponga que la X es la altura y Y es el peso. Es de esperar que si una persona tiene una altura mayor que el promedio, su peso va a ser mayor que el peso promedio. ¿Sí? Y que si es menor, va a ser menor. Entonces, en ese caso, ustedes van a obtener acá una cantidad positiva. ¿Está? Pero se hace respecto del promedio porque es la manera de medir la importancia, como que yo me paro en el promedio y miro los valores mayores y menores. Se hace mucho en estadística tomar el promedio como punto de referencia. Si no tomo el promedio no me queda lo que yo quiero medir. No sé si eso responde la pregunta, pero bueno, es lo que pasa.
Claro, no se toman los, o sea, al cuadrado porque vos te interesa que pueda dar negativo, digamos. En este caso se multiplica uno por el otro. En este caso, Ahí. fíjate que como si las alturas mayores son acompañadas, es decir, cuando la persona toma en el omega, digamos, en la realización, en la persona que tomás, vos esperás que la altura sea mayor que el promedio cuando el peso sea mayor que el promedio, ahí tenés un más porque todos son positivos, pero también va a pasar que la altura es menor que el promedio cuando el peso es menor que el promedio. Entonces vas a tener dos menos, menos por menos más. Entonces ambos van a contribuir y vas a obtener una cantidad positiva, que te va a decir de una Perfecto. asociación positiva de esa naturaleza. Entonces muchas veces uno tiene datos y calcula la covarianza para saber si están relacionadas. Lamentable, está. Y cuando son independientes da cero. Lamentablemente, y este es un error que se comete mucho, que dé cero no quiere decir que son independientes. O sea, podrían ser aún dependientes las variables. Pero lo que es cierto es que si la covarianza no da cero, son dependientes, no son independientes. Entonces, no sé, ¿más preguntas o comentarios? Bien. Entonces, esa es la conclusión. Y ahora todo esto lo hicimos para calcular la varianza de una suma. Para demostrar que en el caso independiente, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Está? Lo voy a hacer rápido y les pido disculpas porque quiero terminar con el teorema central del límite. Entonces, la varianza de la suma, hago mis cuentas, pongo el x menos x, y menos y, elevo al cuadrado y el doble producto. Y el doble producto me queda, cuando yo le aplico la esperanza, exactamente la covarianza. Entonces, yo veo que la esperanza de este cuadrado es la varianza de x, la esperanza de este cuadrado es la varianza de y la covarianza me da 0 por independencia, que es lo que vimos recién. Entonces, repito, esto lo hice un poquito rápido, pero igual les pregunto si hay preguntas. Es importante recordar que en el caso de independencia, las variables la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo n variables? Porque yo quería calcular la varianza del promedio. Entonces yo razono de la siguiente forma. Digo, bueno, tomo mi primer variable como variable x y de las variables 2 a n como variable y. Entonces lo que digo es que la varianza de esta más todo esto es la varianza de esta más la varianza de esta. Es decir, aplico lo anterior con dos variables que yo las elijo. ¿Y qué hago después? Como acá tengo n-1, saco la primera. No sé si lo ven. Y al final de repetir eso muchas veces, me van a quedar todas separadas. Saben que no me voy a apurar. Dije que me iba a apurar, pero no me voy a apurar porque me da la sensación me da una mala sensación. Si no terminamos, no terminamos. Entonces pregunto si hay preguntas. Por mí se entiende, profe. Maceo, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Cómo se llama en matemática este procedimiento? ¿Saben? Inducción, me dice. Exactamente. Es inducción completa, se llama, ¿sí? Pero en realidad, digamos, es como que vos tenés que hacer una cosa n veces, y la haces una vez y ya te alcanza. Porque la podés repetir. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de calcular la esperanza y la varianza del promedio. Entonces, acá tenemos nuestro promedio, las variables son independientes idénticamente distribuidas, ¿sí?
Vamos a recordar estas dos propiedades que las usamos bastante. Las vamos a usar ahora de vuelta. La esperanza de A x más B es A por la esperanza de x más B y la varianza de AX más B es A cuadrado por varianza de X. Quiere decir que el corrimiento, la traslación no participan en la varianza y la escala, es decir, cuánto ustedes estiran, participa al cuadrado. Entonces, la esperanza del promedio es la esperanza de todo esto. Entonces, el 1 sobre n yo lo pienso como un A, entonces lo saco para afuera. ¿Sí? Y ahora que tengo la esperanza de una suma, aplico que es la suma de las esperanzas. Pero ocurre que todas estas esperanzas son iguales a mu y son n. Entonces se cancelan los n y me queda mu. ¿Sí? Este es un cálculo importante, es sencillo pero importante. Estamos usando una propiedad que no demostramos, que es que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Sí? Es como un cantito. Y lo que ocurre entonces es que la esperanza del promedio es igual a la esperanza de cada uno de los sumandos, ¿sí? Tiene lógica esto, ¿no? Como que si ustedes calculan un promedio de experimentos repetidos bajo las mismas condiciones, entonces esperan el mismo resultado. Ahora, la pregunta es, ¿el experimento promedio es igual a los experimentos individuales? No sé si entienden la pregunta. Es decir, ¿toma los mismos valores con las mismas probabilidades? Experimento promedio será igual a los individuales. Individuales. Es decir, el experimento cuyo resultado es el promedio tiene la misma esperanza. Saben que me voy a abrigar porque me estoy muriendo de frío. Perdón. Volví, disculpen. Jaime dice que debería hacerlo. A mí me quedan dudas. Fíjense, supongan que ustedes tienen 3 dados. Bueno, volví. Supongan que ustedes tienen 3 dados o 2 dados. Los experimentos individuales toman los valores del 1 al 6. Ahora, si ustedes tiran los 2 dados y calculan el promedio, entonces está claro, el valor más chico es el promedio de 1 más 1 es 2, el promedio de 6 más 6 dividido 2 es 6, pero los valores que se toman son distintos. Porque 3 más 4 es 7, sobre 2 puede valer 3,5 el promedio de 2 dados, mientras que un dado no. Entonces el experimento promedio es diferente, tiene resultados diferentes. No es igual al experimento individual, porque toma otros valores, con otras probabilidades, tiene la misma esperanza. ¿Qué va a pasar con la varianza? Esa es la pregunta clave. ¿Tienen alguna intuición? ¿Cómo era la situación?
La situación es así. Yo tengo un experimento individual. ¿Sí? Supongan que es medir un tiempo de reacción o medir un pH o medir algo, ¿sí? La altura de una persona. ¿Sí? Y lo repito muchas veces. Es decir, tomo muchos tubos de ensayo, mido el tiempo de reacción, o mido el pH, o mido las alturas, ¿sí? Y produzco un nuevo experimento abstracto que es el experimento de considerar todo eso y calcular el promedio. Entonces tengo experimentos individuales y tengo un nuevo experimento que es el promedio. La pregunta es, la varianza del promedio, ¿cómo se compara con la varianza de los experimentos individuales? ¿Ustedes tienen alguna intuición sobre eso? No sé si es clara la pregunta. O dicho de otra forma, ¿va a tener la misma variabilidad un experimento individual que el promedio de los experimentos? Y no, Sofía me dice no. El primer no es no y el segundo no es de preguntas, interpreto bien, no. ¿Debería ser más grande o más chica? Gracias, Sofía, por el riesgo, ¿no? De decir, bueno, me parece esto. La varianza del promedio debería ser más grande o más chica. ¿Más chica? No sé, Sí. no sé, pero... No, está, pero es lo que quiero que estemos pensando. Ahora vamos a hacer las cuentas, pero pensarlo antes. Va a ser más chica. Y en estadística, varianza más chica es mejor información, porque la varianza más chica quiere decir que la variable está más concentrada y que los valores dan más cerca del promedio. Quiere decir que me equivoco por menos. ¿Sí? Quiere decir que cuando ustedes le dicen al jefe lo que va a pasar, si la varianza es pequeña, le van a acertar más que si la varianza es grande. ¿Entienden? Y lo que ocurre es que el promedio tiene una varianza más chica. Pero vamos a hacer la cuenta, ya que estamos, hagamos la cuenta que muestra eso matemáticamente. Entonces la cuenta es esta. Estamos calculando la varianza del promedio. ¿Sí? Entonces la varianza del promedio es la varianza de esto. Y acá empieza la magia. Acá tenemos un 1 sobre n, que es un a, que sale como 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos la varianza de una suma. Nosotros acabamos de demostrar que en el caso independiente, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. ¿Y cuántas tenemos acá? Tenemos n. Y acá es donde empieza la magia, porque el n no se cancela con el n cuadrado. Me queda un n dividiendo. ¿Está? Entonces, esto que acabamos de ver es central en estadística. Y es un fenómeno súper importante. La varianza del promedio es la enésima parte de la varianza de cada sumando. Quiere decir que el promedio mejora la calidad de la información. Y cuanto más sumandos tengamos, va a ser menor la varianza. Cuanto menor, dividir por n. ¿Se entiende la cuenta? O sea, cada sumando va a tener una varianza en particular o todos los sumandos tienen la misma varianza, digamos. A ver, como el experimento es el mismo, las varianzas de cada sumando, porque cada sumando es un experimento, la altura de una persona, suponente. Y eso tiene una varianza que es constante porque es el mismo experimento. Pero lo que resulta es que el promedio tiene una varianza que es la enésima parte. No sé si se entiende. Claro, o sea, vos el promedio ese no podés hacer una gráfica, ¿no? Los promedios porque, o sí, te dan todos medio juntos. No sé, me cuesta verlo un poco. Me cuesta ver gráficamente qué sería la varianza del promedio. A ver. O no es gráficamente, es un... No, es un valor numérico. Está, bien. Pero vamos a hacer la situación del jefe, ¿sí? Supongan que ustedes están en el laboratorio de bioseguridad o de no sé qué, de P3, vieron, no sé, lo que sea, ¿está? Y el jefe no entiende de probabilidades y le dice, bueno, ¿cuánto va a dar este resultado? Entonces ustedes le dicen el mu.
Ahora, si la varianza es más chica, van a estar más cerca del mu, digamos, porque se va a desviar menos. Pueden tener mala suerte, pero en principio con buena probabilidad va a pasar eso. Entonces, que la varianza sea más chica siempre es mejor. Entonces, si ustedes quieren calcular un mu y quieren saber por cuánto le van a calcular, le va a errar, tienen que calcular el sigma también, la varianza. Entonces, es más conveniente que ustedes repitan el experimento muchas veces para calcular el mu que hacerlo una sola vez. ¿Por qué? Porque la Profe. varianza es más chica. Sí, te escucho. No, nada, que se me cortó la internet y te iba a hacer una pregunta, capaz que ya lo dijiste. No, pero Pero decime. que la varianza de x1, o sea, de una sola variable, era sigma cuadrado, ¿no? Y por eso Sí, aparece sigma cuadrado ahí. sí, 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 sí. Ta. Era eso Gracias. nomás. Gracias. La varianza de cada una es sigma cuadrado. Ahora, fíjense que esto es una magia fantástica, porque supongan que n es 1000, que ustedes son capaces de replicar 1000 veces un experimento. Claro, eso puede ser muy costoso, pero logran una varianza de milésimos, chiquititita. ¿Entienden? Esto es muy potente, digamos. Esto es una idea central en estadística, repetir experimentos independientes para lograr menor varianza, y menor varianza es más información, y más información es saber más. ¿Sí? Entonces, pero bueno, esta es la cuenta. De todas formas, repito que nosotros en el curso, hoy hicimos algunas cuentas, el nivel de evaluación es siempre el del práctico, ¿sí? No la teoría, pero igual a mí me parece que mostrar algunas cosas y algunas cuentas y algunos por qué, como que le da más ground, más solidez a los argumentos, ¿sí? Entonces, ahora sí, viene la pregunta del inicio y viene el trabajo de Levy. Entonces, nuestro problema es un problema de velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la que el promedio se aproxima a mu? ¿Tá? Porque a uno le dicen, bueno, el promedio tiende a mu. Está bien, pero ¿cuántos n tengo que tomar yo? ¿Cuántos experimentos? ¿100 experimentos? ¿1000 experimentos? ¿10.000 experimentos? ¿1.000.000 de experimentos? Está claro que eso tiene costos en tiempo, costos económicos. Supongan que ustedes van al campo, ¿sí? Quieren medir la presencia de una determinada especie en una determinada zona del territorio. Y hacen cuadrículas, como hacen los biogeógrafos. Y bueno, y van y se fijan, y experimentan, no sé, anotan, sacan fotos, toman registros. Cantos de pájaros, de ranas, lo que sea. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay que hacerlo para tener un valor bueno? Es muy importante, digamos, porque no pueden estar toda la vida saliendo al campo. Tienen que saber, ¿sí? Que si ustedes salen 10 veces, van a tener un valor que es relativamente confiable para la abundancia de una especie en un territorio, ¿sí? Entonces la pregunta es cuán pequeño es el error entre el promedio, que es lo que ustedes saben calcular, y la esperanza teórica, que es desconocida, ¿sí? Supongan que la abundancia sea, la esperanza es la abundancia de una especie en un departamento del país, ¿sí? Y bueno, ustedes van a hacer las cuadrículas, prueban y promedian, ¿sí? O lo hacen durante años, durante tiempo, todos los días, en fin. Bien. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Primero, nosotros tenemos esta cantidad que es como un error y calculamos la esperanza de xn, la esperanza de mu es mu, una constante nos da 0. Eso está bien. Quiere decir que la esperanza de mi error es 0. Quiere decir que yo no espero equivocarme para un lado o para el otro. Pero ¿cuánto espero equivocarme? Lo que hago es la varianza, ¿sí? La varianza del error, esta constante no va a incidir, entonces es la varianza del promedio, es como calculamos recién la enésima parte de la varianza. Entonces yo llego a la conclusión de que si yo multiplico por esta cantidad, fíjense, el cuadrado de esta cantidad es exactamente el inverso de esto. ¿Sí? No sé si se ve eso. Fíjense, tomen raíz acá. La raíz de sigma cuadrado es sigma y la raíz de n es n. Entonces yo los doy vueltas, ¿sí? Lo paso, siempre nosotros tomamos un número y lo pasamos para afuera, como cuadrado. Ahora lo que yo hago es lo paso para adentro como raíz.
¿Está? Es decir, paso el n multiplicando, paso el sigma cuadrado dividiendo, y ahora los paso para adentro como raíz. Entonces obtengo este 1. No sé si queda clara esta igualdad para todos. Quiero detenernos en esa igualdad que es importante. Hiciste Sí. raíz a la -1/2. No, lo que hice en realidad fueron dos cosas. Quizás debí de haber escrito un poco más. El n lo pasé multiplicando para acá arriba. El sigma cuadrado lo pasé dividiendo. Entonces acá tenía un n sigma cuadrado. Y yo siempre de la varianza hasta ahora saqué números al cuadrado. Pero eso quiere decir que yo los puedo poner para adentro tomando la raíz. Entonces por eso, donde tenía un n me quedó una raíz de n, donde tenía un sigma cuadrado me quedó un sigma. Es Mauro que me preguntaba. Que dice que entendió. ¿Alguien más quiere preguntar? Para ahí, ¿por qué la varianza del promedio menos la esperanza es igual a la varianza del promedio solamente? Porque esta es otra propiedad que, ¿te acordás? Cuando vos corrías la variable, lo que la corrías no te cambiaba la varianza. Está, bien. Es como el B. Son estas que están acá. Este es el B, el mu. Claro. ¿No? Está, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes porque, muchachos, yo tengo algún tiempo haciendo esto y yo sé que no se entiende todo y que cada uno entiende distinto. Entonces, cada pregunta ayuda a que entendamos mejor, ¿sí? Y más, a pesar de que no entendemos todo. Entonces, yo valoro mucho las preguntas, por eso trato de responderlas con cuidado. Bien. Entonces, estábamos en una cuenta central. Entonces, la conclusión es decir, todas las cuentas que hicimos hasta el momento, de la esperanza, la varianza, la correlación, no sé qué, es para demostrar que esta variable Zn que llamé, que es lo que está acá adentro, es una variable aleatoria que tiene esperanza 0 y varianza 1. ¿Está? No sé si llegamos a ese punto. Si llegamos juntos, si llegamos todos, si alguien se perdió por el camino. Yo no entendí. Entonces, Z tiene esperanza 0 y varianza 1, dijiste. Zn, sí. Fíjate que Zn es lo que está acá adentro. Es decir, adentro de la varianza. Tiene varianza 1. ¿Sí? Ah, y arriba habías definido que la esperanza era 0, por Y eso. arriba había calculado, sí. En realidad está bien la pregunta, porque no es exactamente, esto es una constante. Lo que pasa es que esta constante sale para afuera de la esperanza y me queda la esperanza del paréntesis recto que es 0. Está bien la observación. Ahí me falta un detalle. ¿Más preguntas, comentarios? Y ahora espero que se sorprendan, porque ahora viene lo que demostró Levi. Levi lo que demostró, porque está bien, esta cantidad tiene varianza, esperanza 0 y varianza 1. Entonces la tenemos como controlada. Pero lo que demostró Levi es que si n es grande, no importa cuáles sean los experimentos, esa variable Zn, ¿por qué habré usado el Z? Ahí está la pista. ¿Para qué usamos Z? ¿Se acuerdan cuando usábamos la Z? ¿Qué era la Z? ¿No era para la normal? Normal. ¿Y cuál normal? 0,1. Ahí está, lo que se llama la normal estándar. Ahí está. Ahí va. Entonces, lo que demostró Levi, y que se sospechaba, es que cuando n es grande, se pierde la naturaleza del experimento individual y esa variable aleatoria es una variable estándar normal. Es decir, no importa si ustedes tiran monedas, tiran dados,
miden altura, miden temperatura, miden pH, miden características genéticas, no importa lo que ustedes midan, si los experimentos son independientes y tienen la misma distribución y son una cantidad suficientemente grande, entonces esa variable siempre se distribuye normal, estándar. Y eso es muy sorprendente, para mí es muy sorprendente, ¿no? Porque es como una ley universal que aplica a todos los experimentos. ¿Sí? Es interesante. Y sí. Sí, los científicos están, ustedes saben, ustedes estudian en la facultad, tienen profesores, están todos atrás de resultados como este. Ya un resultado como este ya no sé si va a volver en la historia, algo tan, tan impactante, pero sí. Entonces vamos a la formulación. Paul Levy lo que demostró es que esta ZN tiende a una normal 0,1 cuando n tiende a infinito. Eso quiere decir que las probabilidades de que la ZN esté en determinado intervalo, se calcula con la normal, si n es grande. ¿Y por qué esto me da velocidad de aproximación? Porque yo ahora escribo la ZN. Entonces lo que me decía Levy es que ZN es Z. Entonces yo lo que puedo hacer es despejar de acá. Fíjense, vuelvo. Escribo la ZN. Escribo la ZN. Digo, eso es más o menos una Z, es lo que demostró Levy. Entonces yo paso multiplicando ahora. Paso multiplicando. Y ahora paso sumando el mu. Entonces lo que demostró Paul Levy en realidad es que el promedio es, cuando n es grande, la mu más un cierto error. Pero ese error es normal. ¿Está? Se agranda con el desvío estándar y disminuye con la raíz de n. En forma proporcional e inversamente proporcional. ¿Está? Quiere decir que nos da una idea del error que cometemos cuando aproximamos el mu por el promedio. Entonces, esto es fundamento de procedimientos estadísticos. Y no solo ustedes saben que van a estar cerca, sí, es lo que dice Sofía, mayor cantidad de experimentos, menor error. ¿Ah? También es importante que el experimento tenga un error pequeño, porque el desvío estándar ese, el cuadrado es la varianza, es el error individual del experimento. Pero el promedio, como experimento, tiene un error dividido por la raíz de n. Entonces ustedes acá por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando las encuestas dicen que yo qué sé, el tal opción tiene una preferencia del 48% más menos 3%. Ese más menos 3 sale de este teorema en las encuestas, en el mundo de las encuestas. Y en todos lados, cuando les dan un intervalo del 95% en general, sale de este resultado de Paul Levy. No sé si hay preguntas. Yo quiero resumir, digamos, porque la clase de hoy tuvo la siguiente característica. Primero, voy a hablar, no voy a pasar las transparencias porque marea, pero quiero contar un poco en síntesis qué fue lo que hicimos hasta ahora. Primero, consideramos nuestro objeto de interés, que es una sucesión de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Después nos construimos el promedio. El promedio de las n primeras observaciones, ¿sí? Los n primeros experimentos. Entonces nos interesó calcular la esperanza y la varianza del promedio. Entonces ahí tuvimos que trabajar un poco porque usamos varias propiedades matemáticas, ¿sí? Que la esperanza de AX más B es A por la esperanza de X más B, definimos la covarianza, demostramos que la varianza de la suma de variables independientes es la suma de las varianzas, hicimos todo eso para establecer al final que la esperanza de un promedio es igual a mu y que la varianza de un promedio es igual a sigma cuadrado sobre n.
quiere decir que el promedio mantiene la esperanza y disminuye inversamente proporcional a la cantidad de experimentos la varianza. La divide por n. Entonces de ahí después hicimos el truquito de pasar la n y la sigma cuadrado, multiplicando y dividiendo y tomando la raíz para obtener el Zn, que obtuvo Levi. Y bueno, después vino el resultado de Levi, que ese Zn en realidad es un Z. Entonces, si es un Z ya está fijo, no depende de n, no depende de nada, y nos dio esta fórmula del error. Esa es un poco la síntesis de la parte teórica de la clase de hoy, que bueno, que tengo algunos comentarios más para decir. Cuanto más grande es n, el error es menor, y el error decrece con la raíz de n, ¿sí? Y después tengo una aplicación, pero antes de la aplicación que quiero mostrarles en R, quería no sé si preguntarles si tienen algún comentario, Yo sé que es fino esto, digamos, no es una cosa que se entiende todo así de primera. Me parece que quedan hilos para atar, pero por eso hacía yo un resumen. Desde el punto de vista práctico, lo importante no son las fórmulas matemáticas que demostramos, sino la conclusión, ¿sí? Esta conclusión esta fórmula. Capaz que le podría haber puesto una cajita, ¿sí? Una cajita a la fórmula, porque es la importante, que cuando nosotros queremos conocer mu, queremos conocer un valor, la abundancia de una especie, el tiempo de una reacción, la altura promedio de una población, o lo que sea, y no tenemos acceso al valor teórico verdadero, entonces hacemos experimentos. Y lo que nos dice acá es cuánto nos equivocamos, cómo nos estamos equivocando, ¿sí? Muy bien. Vos decís ahí que sustituís mu por xn. O sea, Sí. que donde dice mu, pondrías la xn ahí. Es lo que hace el experimentador todo el tiempo. Y entonces, como que el error sería como ese más, pero podría escribirse como un más menos. Bueno, claro, lo que pasa es que esta variable z toma valores positivos y negativos. El Claro, error es aleatorio. está Lo que bien. pasa, por ejemplo, para fijar ideas. El z nunca va más allá de 3 o menos 3. La probabilidad de que un z normal sea mayor que 3 o menor que menos 3 es menor al 1%. Entonces, decimos 1%, yo tengo mala suerte, pero no tanto, digamos, no va a pasar. Entonces, si vos pones un 3 acá, un más menos 3, tenés una idea de cuánto podés estar errando. Con un 99% de certeza. Ese es el tipo de razonamientos que se hacen luego, que vamos a ver un poquito más adelante. Ese 3, decís que lo vamos a ver después. Sí. El número que se usa para la z es más menos 2. Más menos 2 es un 95%. Eso es lo que más se usa. Una z nunca te vale más que 2 o menos que menos 2. Si estás dispuesto a descartar un 5% de los casos. A decir, bueno, claro. La suerte no. ¿Y hay algún n a partir del cual vos te comportes como una normal, digamos? Bueno, eso es el libro de recetas. No hay, pero es 30. Digo. Pero no hay, yo no lo dije. No, pero ¿saben qué pasa? Acá es así. Los matemáticos, que no les gusta equivocarse, dicen, no, cuanto más grande es el n, mejor, y no hay recetas, y es una aproximación que se da y toda la historia. Pero viene el experimentador y le dice, no me podés decir eso, porque yo tengo que... ¿Ustedes saben qué son los proyectos ESIC? Sí. ¿Saben qué son los PAYE? Sí. ¿Alguno de ustedes está...? Ah, qué bueno. Los PAYE son proyectos, me dicen que la sigla... De investigación estudiantil. Sí, programa de apoyo a la investigación estudiantil. Programa de apoyo a la investigación estudiantil. Entonces ustedes hicieron un PAYE con un profesor
A ver, cuéntenme, ¿qué van a estudiar? Yo estoy con mi grupo, estamos comparando la abundancia de las mariposas en distintas épocas, o sea, en distintos años. Hay registros desde el 1840 hasta 2021, con información de mucha gente, muchos parataxónomos que son ciudadanos, que sacan una foto y la suben a un grupo de Facebook que tenemos. Está bien. Y entonces se agrega como registro. Y hay algo de es re interesante, y hay algo de estadística ahí. Y no, si querés, sí. lo puedes aplicar. No, pregunto, no sé. Pero esto es súper interesante, pero vuelvo con el hilo anterior. El tema es que ustedes van a hacer el PAIE o el proyecto y le dicen al matemático, no, vos tenés que decirme cuántos experimentos tengo que yo hacer para tener una cierta certeza. No me podés decir muchos. Porque tengo que poner un presupuesto, tengo que hacerlo en un tiempo. No puedo salir 1000 veces al campo. No puedo hacer 1000 expediciones marinas para medir una salinidad, yo qué sé. Preciso. ¿No? Entonces, el primer número es 30, ¿sí? Del TCL. Es lo que se usa en la práctica. Pero depende mucho, porque se dan cuenta que depende del sigma individual. Si el sigma es muy grande, entonces con 30 no les va a alcanzar. Si el sigma es muy chico, capaz que pueden hacer menos. Claro. Pero bueno, para tener una idea, ese es el orden, ¿sí? Mira qué bueno, hay gente en un país. Nosotros queríamos hacer en matemática algunos países, pero bueno, no sé si van a salir. Bien, entonces, nos quedan unos minutos, déjenme ver. Uy, no nos queda nada. Se nos fue todo. Bueno, nos quedan unos minutos, igual les voy a mostrar, rápidamente un experimento teórico, ¿sí? Que es tomando un n igual a 12. Un n igual a 12. Entonces, vamos a tomar uniformes, ¿sí? Lo voy a mostrar en el R. Entonces, yo escribo la fórmula para las uniformes, que es esta que está acá, la raíz de n sobre sigma, y tomé 12 porque la varianza de la uniforme es 1 sobre 12 justo. Entonces, sigma es 1 sobre raíz de 12 y se multiplica, va para arriba, y me queda esta fórmula mágica que tengo acá. Es decir, el TCL aplicado con uniformes y con n igual 12 me da esta afirmación. Y yo quería mostrarles en el R, déjenme que lo abra, cómo se ve esta afirmación. Me abre el R, pero no me lo muestra. Me lo está abriendo. Tengo que abrir un archivo y a la clase. Ahí está, este es mi código. Se los muestro ahora, esperen que... ¿Dónde está el zoom? Voy acá. ¿Dónde estoy? Uy, ¿dónde está mi R? Acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acá. Vamos a comentar. Preparo. ¿Están viendo? Sí, sí. Vector para una muestra. Entonces la muestra es un vector vacío. El tamaño, le pongo un tamaño 10 para empezar a la muestra. Es el n, ¿sí? En realidad, esperen, voy a hacer primero, antes voy a hacer el experimento individual, para entenderlo eso de las uniformes. Esta línea, esto me simula una uniforme, según el teorema central de Erlin. Una normal.
Lo leemos. Son 12 veces el promedio de 12 uniformes menos un medio. ¿Está? Si van a la transparencia, era lo que decía. A ver si está. Lo que pasa es que tengo que dejar de compartir y compartir, no quiero hacerlo ahora, ¿sí? Era 12, era el sigma raíz de n que había ahí. Entonces tomo el promedio de 12 uniformes menos 0,5, ¿sí? Entonces, si hago esto, si lo corro, ahí ven los valores que tira, por ejemplo, menos 0,46, 1,30, menos 1. Esos son valores que según el teorema de Levi, ¿los ven ahí? ¿Correr? Sí, sí. No, no se ve. O sea, Abajo. abajo no se ve. No, no se llega a ver. Se ve uno solo. Sí. Bueno, sí, sí. Está, pero la idea es que se van viendo de a uno, porque es uno solo. Ahora tiro otro. Menos 0,45, ¿sí? Perdonen. Menos 0,25. Y ven que nunca da 3 o menos 3, siempre da chico. 0,13, 0,39, menos 1,6. Entonces, esto es lo que me dice el TCL, que ese valor se distribuye como una normal. Yo hasta acá confío en el TCL. Pero como soy desconfiado, lo que quiero hacer es poner muchos valores, ponerlos en un eje y ver si el histograma me da como una normal. Entonces, ¿cuántos valores? Esos valores los voy a guardar en una muestra. Si la muestra va a ser ahora, yo voy a repetir muchas veces, tomar 12 uniformes. ¿Entiendes? Porque el error es uno solo, entonces yo no puedo ver que un número solo es normal. Para ver que es normal tengo que tomar muchos. Entonces los guardo en una muestra y tomo un tamaño 10. Y acá, valor hace el procedimiento individual que veíamos recién, que lo copié, sí, de generar un número. Y esto muestra, lo agrego a la muestra, ¿sí? Este C concatenado muestra con valor. Y esto lo hago tantas veces como el tamaño. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Me preguntan. ¿Es chino básico, chino mandarín, francés, latín, alemán, portugués, español? ¿Cuán lejos están de...? Concatenaste los... Lo que pasa es que acá hay una cosa que no expliqué. ¿Ustedes saben qué es un for? Repetir. Repetir 10 veces. ¿Perdón? No, decí nomás. El for es repetir 10 veces. Entonces yo lo digo, repetidme 10 veces lo siguiente. Calculame un valor y agregámelo a la muestra. Y agregarlo es, esta es la muestra nueva, me concatena la muestra anterior y le pone el valor que tenía. ¿Está bien? Entonces así yo lo hago 10 veces y tengo 10 valores. Esto es para guardar 10 veces 10 valores de estos. ¿Y por qué pusiste la muestra como que es una concatenación de nada? Porque para empezar, como yo acá uso muestra, le tengo que decir a la máquina, la muestra existe. Lo pongo vacío. Ahí va. Bien, entonces acá yo lo hago, lo corro y acá hago un histograma. ¿Lo ven el histograma? Sí. Y acá yo le agrego la curva normal. Y ahí yo verifico que un poco se parece. Pero ¿cuántos valores tenía acá? ¿Cuántos valores usé en el histograma? A ver, muestra. 12. No, en este 20. Ah, porque está. No. En realidad, disculpen. Ven que ahí da bastante mal. Son 10 valores que usé, porque es el tamaño. 12 es lo que yo uso para producir cada valor normal. Pero repito eso 10 veces. Bien. Entonces me da bastante mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para que me dé mejor? Claro, aumentar el tamaño. Aumento el tamaño.
Ahí es más lindo. Ya que es una máquina, le decimos 1000. Claro, ustedes en el PAIE no van a hacer 1000 experimentos. Pero acá se puede. Mira. Y ven que están entre -3 y 3 los valores, como yo les decía. En 1000 no apareció ninguno. Bueno, apareció uno acá menor que -3. Pero bueno, entonces esto cada vez más ajusta mejor. Y bueno, cuando ustedes ya sortean 10.000, entonces aparecen valores entre -4 y 4. Pero 10.000 es muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, repito este experimento. La idea es que esto que está indicado es, según el TCL, una variable normal. El promedio de 12 uniformes. Entonces es interesante porque la uniforme no se concentra en ningún lado. No tiene preferencias, como vimos. Pero el promedio de las uniformes sí se concentra. Sí. Entonces da más información. Bueno, yo les pido disculpas por haber tomado unos minutos más. En realidad, porque quería mostrarles esto. Algunos de ustedes ya se fueron, pero bueno, es el momento entonces de despedirnos. Yo igual voy a poner la clase por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero bueno, los libero, les agradezco mucho la paciencia, como siempre, y nos estaríamos viendo el jueves. Bueno, gracias, profe. Gracias a Buena ustedes, clase. chiquilines. Chao, Hasta luego. profe. ¿Te puedo hacer una